El psicodrama, creado por Jacob Levi Moreno, es un método de abordaje del individuo, la familia, los grupos y la comunidad que tuvo sus orígenes en el teatro, la sociología y la psicología. Desde su trabajo con niños y grupos marginales, su creador va gestando su teoría y su técnica. Se desarrolla en diferentes ámbitos: clínica, psicoterapia, pedagogía y comunidad. El cuerpo, el juego, el espacio y el tiempo confluyen de una manera poética y contribuyen a la libertad creadora y a la tan añorada espontaneidad. El psicodrama se desarrolló en ese espacio transicional, que no siendo ni interno ni externo se transforma en un espacio pluripotencial de infinitas posibilidades creadoras, donde la espontaneidad y la creatividad son los valores sustanciales del mismo. La concepción de la naturaleza humana para Moreno se inscribe en uno de los modos del existencialismo europeo de los principios del siglo, en donde son centrales los conceptos de la creatividad humana, espontaneidad y libertad, drama, roles y catarsis. Moreno resumió ampliamente los principios de este modo de vida de la siguiente forma: el mantenimiento momento a momento del flujo natural y espontáneo de la existencia humana con la preservación de la significación de la totalidad del propio ser. Todos los momentos de la vida son parte de la existencia y adquieren sentido en este significado indivisa que caracteriza cada ser humano. Todas las cosas que existen poseen una bienaventurada bondad. El instante posee sentido en sí mismo, se convalida en la experiencia que aporta independientemente de cualquier referencia al pasado o al futuro, o de cualquier interpretación que se asocie. La situación es el lugar donde se condensa en la actualidad las personas, las tensiones y sus desafíos más legítimos. La espontaneidad y la creatividad son las propiedades fundamentales de la naturaleza humana, deformadas por algunas normas y clichés culturales. Se puede observar que esta concepción de la naturaleza humana para Moreno no corresponde a una abstracción metafísica, sino que representa el resultado de una reflexión y crítica sobre la situación social de su época. Al darse cuenta del mal que aqueja su cultura, Moreno distingue que en el proceso creativo, el proceso de elaboración y el proceso ya finalizado, se plantea así la necesidad de rescatar a través de la aproximación psicodramática la totalidad del acto de creación, proceso y producción a la vez. Esto como un medio de crear una contracultura que se oponga a la cultura de las conservas, en la que se ha desembocado la sociedad europea occidental. Ahora bien, las emociones, fantasías y pensamientos humanos poseen un carácter acumulativo, por medio de la existencia de la persona, y como resultado de ello, surge el drama como un modo de organización de la experiencia. Al recuperar el teatro el drama interno, este pasa a ser una experiencia intersubjetiva, donde se convalidan y se da curso al proceso dramático interno de los actores. El psicodrama define al drama como una extensión de la vida y de la acción, más que como una imitación, pero donde hay imitación, el énfasis no está en el que imita, sino en la oportunidad de recapitular problemas no resueltos dentro de un ambiente social más libre, más amplio y más flexible. Moreno estableció como el proceso de la representación dramaturgia, en la que el director produce una síntesis entre los personajes actuados espontáneamente. Es solo una continuación de lo que sucede en la vida cotidiana cuando los dramas internos de dos o más personas interactúan y se integran, solo que en la representación dramática esta síntesis posee una dirección, para que las experiencias que se han acumulado a través de la existencia tengan un lugar de expresión y reconocimiento. En efecto, es recuperar los dramas internos de las personas de un modo creativo y no dejarlos al azar. Las categorías dramatúrgicas que Moreno emplea para la descripción y la realización del psicodrama como vehículo terapéutico deben por consiguiente considerarse concepciones elaboradas a partir de cómo tienen lugar en la vida cotidiana la experiencia intersubjetiva y la interacción social. Esto puede ser apreciar también las categorías de rol y catarsis. El rol es el medio por el cual la persona asume su propio drama y situaciones sociales relacionadas con él. La catarsis es la forma en la que se da en la vida cotidiana el acto y el proceso creativo. Es para Moreno este momento de tránsito contradictorio en el cual la liberación de sentimientos reprimidos o inhibidos asociada a la eliminación de estructuras y situaciones perturbadoras se da junto con la visualización de un conjunto de nuevas alteraciones, roles y dramas vitales. La práctica psicodramática grupal como un contexto social especial donde se potencia la creatividad humana por reglas de interacción y organización del trabajo en grupo, reglas como la espontaneidad, la permisividad, la recuperación e intensificación de las experiencias acumuladas
que se manifiestan en el presente, el énfasis en la expresión a través de diferentes formas, la suspensión de los juicios valorativos de lo que es patológico o sobre lo que no lo es. La transferencia intergrupal no es el único ni el más importante proceso que se da en la psicoterapia grupal. Junto a ella está el TELE, que lo define como el reconocimiento entre los miembros del grupo de la singularidad de cada uno de ellos como personas portadoras de una experiencia irrepetible y original. Tele y transferencia son dos conceptos opuestos para Moreno. Mientras que el primero es el antecedente del encuentro interpersonal, el segundo es un obstáculo a este, en tanto constituye una distorsión de la percepción de la propia persona del otro y de la situación que ambos comparten, y que por ello bloquean la aproximación interpersonal. ¿Cómo se compone el psicodrama? Está conformado por el director. El director psicodramático tiene tres funciones. Es un productor, es el terapeuta principal y es el analista social. Como agente terapéutico, tiene la responsabilidad final del valor terapéutico de la producción total. Su tarea es hacer actuar a los sujetos en un nivel espontáneo que beneficia su equilibrio total, incluir a los egos auxiliares y excitar al público a una experiencia catártica. Guía al protagonista en el método psicodramático para explorar sus problemas. El protagonista es el sujeto de la acción psicodramática. Es el que va a representar los diferentes dramas imaginarios o actuales de su modo cotidiano. El ego auxiliar. El ego auxiliar tiene tres funciones. La de actor, representando los roles requeridos por el mundo del sujeto. La guía, agente terapéutico. La de investigador social mientras está en operación. Funciona no como un observador, sino como agente activo. Es enviado al escenario por el director con instrucciones de representar un papel determinado y al mismo tiempo observar atentamente la acción para registrar cómo el protagonista asume el papel, qué efectos produce y cómo se desempeña. El ego auxiliar en acción no solo siente, sino que hace, está construyendo y reconstruyendo un sujeto presente o ausente en una relación específica de roles. El público, el cual tiene dos funciones. La primera, en relación con el sujeto y los actos que se cumplen en el escenario, centrado en la producción. La segunda, en relación consigo mismo. La presencia del público aumenta el número de respuestas que se pueden obtener del sujeto en el escenario y proporciona al director material estratégico para el análisis. Fases de la sesión psicodramática. La primera fase del psicodrama se denomina calentamiento o warm-up. Es en el cual se le ayuda al protagonista a involucrarse lo suficiente como para moverse dentro de la acción. La fase de calentamiento incluye el calentamiento del director. Así estará más capacitado para funcionar en el uso de los métodos psicodramáticos. Debe ser físicamente activo en cuanto a caminar, mover sillas, hablar con el grupo acerca de tópicos varios. Después de la presentación de sí mismo y de su propio calentamiento, el director ayuda a desarrollar la cohesión grupal. Como primer paso, forja el sentimiento de identidad grupal y confianza. Para tal fin se utilizan ejercicios específicos introductorios. La acción es la segunda fase del psicodrama. Una vez que se ha seleccionado al protagonista, el director será confrontado con la representación de la acción con el propósito de ayudar al protagonista en las diferentes dimensiones psicológicas del problema. En esta fase hay una búsqueda del conflicto principal y una mayor expresión de las emociones conforme al drama que se desarrolla. La elaboración es la tercera y última fase de la sesión psicodramática. El protagonista recibe retroalimentación del resto del grupo, quienes también comparten con él las experiencias vividas. Esta fase sirve al protagonista para que recupere su equilibrio emocional en general, pues muchas veces la intensidad de la representación produce fuertes cambios en los estados emocionales de sus participantes. Le ayuda también a una mayor visualización de sí mismo, con lo cual se espera pueda reincorporarse con más efectividad al mundo cotidiano. Algunas técnicas utilizadas en el proceso psicodinámico. La intervención directa del director en la dramatización. El director puede intervenir directamente en la dramatización, interrogando o dialogando a manera de doble personaje. Intervención indirecta del director. En la dramatización, el director interviene en la dramatización por medio de distintas técnicas psicodramáticas que mencionaremos brevemente. Soliloquio. Cuando se hace evidente que el protagonista, al dramatizar
atiende más a conductas sociales aceptadas que a las emocionalmente válidas. El director puede pedir al protagonista que exprese en voz alta lo que está sintiendo. Cambio de roles. Tiene como base ponerse en el lugar del otro. Es una de las técnicas esenciales del psicodrama. Permite muchas veces comprender actitudes que fueron incomprensibles en un principio en el otro. Hacer el cambio de roles permite investigar de manera más profunda los contenidos de la experiencia del otro y muchas veces revela hechos aparentemente desconocidos para el protagonista que actúa desde su propio rol. Las oportunidades para indicar un cambio de roles son cuando el protagonista hace una pregunta directa al ego auxiliar, haciendo que éste deba comprometerse por él. El cambio de roles permite que sea el mismo quien conteste la pregunta o resuelva la situación. Cuando se requiere demostrar al protagonista cómo recibe el otro sus acciones. Para comprender la reacción del otro, es frecuentemente que después del cambio de roles el protagonista comente que las dudas, las circunstancias, el otro no tenía otra posibilidad. Contribuye hacia el insight sobre el efecto de sus acciones. Cuando se inicia la dramatización con el fin de hacer un cambio de roles informativo para que el ego auxiliar vea cómo debe actuar en el rol asignado. Le será más fácil jugar el rol del protagonista ya que lo ha visto. El doble es una técnica difícil, quizá la que exige mayor compenetración entre el protagonista y el ego auxiliar, ya que busca poner en evidencia elementos no expresados por el cliente. Inicia en un diálogo interno con este y debe cuidarse de no sobresaturar ni invadir al protagonista. Es la externalización de un proceso interno. Por tanto, los demás actores deben ignorar su presencia durante la dramatización. Resumiendo, la técnica del doble implica 4 etapas. Fase de calentamiento. Ego auxiliar para el desempeño de la técnica. Fase de imitación. El ego auxiliar debe reproducir verbal y corporalmente la fase de imitación. El ego auxiliar debe reproducir verbal y corporalmente lo expresado por el protagonista, como una forma de contacto con él. Hasta aquí, la técnica se asemeja a la del espejo. Fase de cuestionamiento. El ego auxiliar comienza a introducir a manera de preguntas o dudas sobre la veracidad de lo que el protagonista está manifestando en la acción. Fase de estimulación. Realimentando o rectificando por las respuestas del protagonista, en la fase anterior comienza a expresar los sentimientos subyacentes y a reprimirlos. En este momento ya puede abandonar la posición corporal imitativa para asumir la que corresponde al efecto real. Una vez concluida y expresado, el protagonista puede por sí mismo todos los contenidos que realmente siente. El doble habrá cumplido su objetivo y deberá retirarse del escenario. El espejo, según Moreno, se emplea cuando el cliente es incapaz de representarse a sí mismo con palabras o acciones. Se busca reforzar la percepción propia, como el doble reproduce corporalmente gestos, actitudes y verbalizaciones del protagonista. Se diferencia del doble en que no agrega de modo verbal cosa alguna, sino que se limita a reproducir lo más fielmente posible las conductas corporales y verbales. Interpretación de resistencia. Cuando el director siente que la situación que el cliente está dramatizando lo lleva a reafirmar sus defensas en vez de enfrentarlo directamente con sus conflictos, puede cambiar la estructura de la esencia psicodramática. De esta manera, se le enfrenta en situaciones reales temidas por él y evitadas mediante la presentación repetida de situaciones que inmediatamente ya ha comprendido a manejar de manera cómoda. Concretización. Cuando en una dramatización el nivel de agresión sube y es difícil de expresar, esta técnica le permite al cliente la posibilidad de concretar lo que siente hacia el otro.